fuertemente diría que esperamos que esa influencia sea siempre una influencia buena y positiva para el Señor. Y que cuando consideramos al pastor Lee, el rector Pablo Lee, vemos que él en esos 11 años ha tenido una influencia sobre muchos de nosotros. Algunos de ustedes como estudiantes y luego como parte del staff. Algunos de ustedes como maestros. ¿Sí? Y algunos de ustedes todavía, la gran mayoría aquí, han sido influenciados por las decisiones que él ha hecho, para bien o para mal. Fuimos todos influenciados, fuimos todos afectados bajo el ministerio del hermano pastor, rector Pablo Lee. Y ahora es un momento difícil porque su ministerio está por terminar en medio de nosotros. Y las despedidas para mí, yo no sé para usted, pero para mí siempre son conmovedoras. Especialmente si ha llegado el momento de alejarnos de personas que hemos aprendido a amar, que apreciamos mucho, como lo es nuestro rector Pablo Lee. Es inevitable pensar en todos los momentos buenos que disfrutamos a su lado y sentir un poco de tristeza, pues sé que se le echará mucho de menos. También es inevitable no pensar en los momentos no tan buenos y difíciles que pasamos al lado de él, pues todos estos eventos son eventos de la vida. ¿Cómo despedimos a un rector de un seminario después de estar aquí en el seminario casi por 11 años? Le falta un mes para cumplir los 11 años. Después de haberlo conocido y compartido con él con todo ese tiempo, porque quiero decirles, yo estaba aquí cuando él llegó. Así que yo soy, el hermano Kuiper y yo somos testigos oculares del ministerio de Pablo Lee, desde un comienzo hasta este momento. Tenemos que decir que en el tiempo que Pablo estuvo con nosotros, él llevó 2 sacos. Primero, un saco donde hemos llorado con él, hemos estado en desacuerdo con él, nos hemos enojado porque en los 11 años yo me enojé varias veces con Pablo y Pablo también se enojó varias veces conmigo. Pero al fin y al cabo, como seres imperfectos, siempre pudimos llevar esto adelante en el temor y el amor del Señor. Pero también somos testigos de que con Pablo, nuestro rector, hemos reído con él, hemos orado con él, hemos trabajado con él y nos hemos sentido que en el proceso de hacer todo esto, que nosotros estábamos haciendo algo que era mucho, mucho, mucho más grande que nosotros cuando servimos en este seminario. Al fin y al cabo, aunque él era el rector, todos eran colaboradores del reino con él. Gloria a Dios. Él dice gloria a Dios por eso. Gloria a Dios.
Hermanos, la vida es como un libro que se divide en capítulos. Se comienza una etapa de la vida y luego cuando termina ese capítulo se comienza otra. Así es el llamado del Señor, el llamado que Él nos da. Muchas veces decimos, ¿cómo debo conocer yo la voluntad del Señor? Es muy simple, hermano. Si usted cree en un Dios soberano, en un Dios que está en control de la providencia, en medio de su vida, poco a poco Él va revelando y abriendo las puertas para que usted entre en la obra que Él le ha designado. Este Dios absoluto, este Dios soberano, este Dios que es el Dios de la providencia y de los eventos de la vida, nos muestra su voluntad específica de lo que tiene para ti y lo que tiene para mí. Y luego cuando terminas lo que estás haciendo, Él te da nuevos pastos. El tiempo que Dios le dio al rector Pablo Lee aquí en este seminario fue de 11 años. Él vino, trabajó y cumplió y ya sabe que tiene que irse. Si lo miramos desde un punto humanista, hay un poema así que dice: vine, conocí, hice o construí y luego me fui. Y si lo aplicamos a nuestra situación como cristianos, así es como Dios trabaja. Saber nuestro tiempo es muy importante en el reino. Y a la vez tengamos en cuenta lo que dice el hermano anciano, medio hermano del Señor Jesucristo, Santiago, que somos como la hierba que aparece y después de unos días se oscurece, se marchita y muere y se desaparece. El reino continúa por la eternidad. Pero en esta fase del reino donde estamos nosotros, nuestra labor es limitada, nuestro tiempo es limitado y es importante que usemos bien estos tiempos que Dios nos da. Usemos los tiempos bien, porque también tenemos que recordar que los días son malos. No los malgastemos. Y Pablo ya sabe que su tiempo ha llegado y que tiene que salir. Hay algunas cosas que yo quiero tocar sobre el ministerio de Pablo aquí, y es, primero que todo, la autoridad. Dios pone a personas en posiciones de autoridad. Algunas posiciones de autoridad son más grandes que otras. Y Pablo tuvo el privilegio de que Dios le dio una posición muy, pero muy, muy importante en el reino, que es la de dirigir un seminario. Y conozcamos que el Evangelio penetra a todas las culturas. Penetra a la cultura mexicana, a la cultura americana, a la cultura coreana. No hay una cultura que Dios no penetre y que el Evangelio no penetre y que no mueva para que trabaje en el reino. Yo puedo decir, a través de los 11 años que he estado con Pablo, que la cultura coreana es una cultura fuerte. Es una cultura persistente y es una cultura obstinada, hermanos, obstinada. ¿Cómo le decimos en lenguaje común aquí en México?
¿Ah? Tercos, cabeciduros. Cuando agarran una idea, ahí se quedan. ¿Sí? Eso es parte del ADN del liderazgo coreano. Y esa es una de las razones por la cual el pueblo cristiano coreano completa y termina muchas cosas. Porque cuando dicen, esto es lo que Dios quiere que yo haga, truene, maree, llueva, suceda lo que suceda, ahí se van a quedar y van a hacer lo que piensan que Dios los ha llamado a hacer. Muchas veces las personas dicen que la autoridad, a veces las personas las usan para, ¿cómo diríamos?, para ser tiranos, para ser dominantes, para imponer su voluntad. Y a veces en nuestra cultura así es. Y también vemos que en nuestra cultura coreana también a veces hay esa tendencia de creer que las cosas se imponen de arriba para abajo. No son culturas muy democráticas. Aún en nuestra cultura mexicana no es así. Pero como yo dije, Dios trabaja en todas las culturas y se mueve en todas las culturas y levanta hombres para que hagan cosas dentro del contexto de esas culturas. Y Dios logra esos propósitos. Pero no importa lo que pensemos de si la cultura es fuerte o si las cosas se hacen de una manera que se imponen, aunque no siempre se impusieron. La Biblia dice que Dios da la autoridad y que esa autoridad se debe de respetar. Hebreos 13 dice, obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como tienen que rendir cuentas. Es decir, ellos tienen que rendir cuentas. Dios llama a una persona, lo pone en esa posición de autoridad, sea el estilo que él use para gobernar o para dirigir, él un día tendrá que dar cuentas. Cada uno de nosotros tenemos que dar cuenta. Su autoridad, tenemos que decir aquí en este seminario, fue legítima. No fue perfecta, pero sí fue dada por Dios. Nuestro llamado de Dios en este seminario fue el de obedecerlo y el de seguirlo. Porque ambos, nosotros, tanto como él, un día rendiremos cuenta a Dios. Y con esa autoridad vienen también las decisiones que él fue puesto a hacer, que fue llamado a hacer. Primero que todo, con esa autoridad yo vi algo muy importante en Pablo. Y fue su primer objetivo, que era agradar a Dios. No agradarse a sí mismo, no buscarse echarse salsa en sus tacos, no buscar que solo sus chicharrones tronaran, ¿sí? Pero agradar a Dios. Vemos esa señal, esa fue una característica muy única de Pablo Lee. A esto es lo que el apóstol Pablo se refiere. El que me examina es el Señor. El Señor es el que me examina. Vimos esa intención en el rector Pablo Lee.
final del día, realmente tener esa autoridad es difícil. Pues requiere hacer lo que Dios quiere que Él haga, aun cuando hay oposición. El segundo punto es que con esa autoridad y con ese llamado y con esa visión que Dios le da, él tiene que tomar decisiones. Pablo tomó muchas decisiones por muchos años en este seminario. Y lo difícil para un hombre que está en esa posición de autoridad es su capacidad para discernir y entender la diferencia de lo que se propone, de saber si lo que él quiere hacer en ese momento proviene de Dios y no son mis propios pensamientos y mis propios deseos. Y yo en esos 11 años muchas veces lo vi luchando, esforzándose para no equivocarse. Y adivinen qué, en algunas ocasiones, en esos 11 años, mi querido hermano Pablo Lee se equivocó. Hizo decisiones que no estaban correctas, dijo cosas que no estaban completamente correctas, pero quiero que ustedes sepan aquí como testigo que yo lo vi llorar. Lo vi llorar ante el staff, lo vi con lágrimas pedirle perdón al staff porque había hecho una mala decisión, había dicho algo que estaba fuera de lugar. Y esos son los hombres verdaderos, los que trabajan, que sirven, que se pueden equivocar, pero saben reconocer lo que han hecho y se han retractado, han vuelto atrás, han pedido perdón al Señor, le han pedido perdón a la gente y han seguido adelante con el ministerio que Dios les ha dado. La otra cosa, que esa autoridad para ser llevada adelante en una forma efectiva solamente puede suceder por medio de la oración. No es simplemente Dios me llamó, Dios me puso en esa posición, pero entender qué hago ahora. ¿Qué hago ahora para la gloria de Dios? ¿Cómo lo hago? Y es ahí cuando estos hombres que están en esas posiciones tienen que recurrir ante la presencia de Dios. Orar sin cesar. Y yo soy un testigo hoy que el pastor Pablo, así de imperfecto como pueda ser, fue y es un hombre de oración. Pasó muchas horas de oración, pidiendo y buscando la voluntad de Dios para saber qué hacer en los momentos difíciles. Año tras año, yo me acuerdo cómo él buscaba el rostro de Dios. Y aún más, cuando había murmuraciones, ¿sí? Eso de las murmuraciones es muy común en los seres caídos, aún en los cristianos.
Los mexicanos somos muy buenos para quejarnos y murmurar. Acordémonos de Moisés y del pueblo de Israel en el desierto. ¿Cuántas veces hubo murmuraciones contra Moisés, su elegido, su siervo? ¿Cuántas veces se quisieron rebelar contra Moisés? Pero Dios los obtuvo durante todo ese tiempo. Si vemos que Él es el escogido de Dios, si vemos que Él es llamado a llevar a cabo esa autoridad, es nuestro deber, chicos, estudiantes, jóvenes, maestros, todos, de someternos. Someternos a esa autoridad. Una de las cosas que aprendí desde que llegué aquí, en esta autoridad, posición de autoridad que Dios me dio, es aprender a someterme, aun cuando no me gustaba lo que escuchaba. Ninguno de nosotros podrá ser un buen líder. No me importa lo bonito que hables de Dios, te pares aquí en el púlpito y digas cosas excelsas acerca de Dios. Si tú no has aprendido sumisión, no vas a estar preparado para ser un gran líder o llevar unas responsabilidades altas en el reino. Se requiere aprender sumisión. Dar gracias a Dios en medio de mi desacuerdo. Dar gracias a Dios y someterme a Dios, someternos cada uno de nosotros a Dios para la gloria de Dios. Mira, Señor, creo que está mal, pero Él es mi líder, Él es el hombre que tú has puesto sobre mí. Ayúdame a obedecer. Ahí está el llamado. Ahí está el ejemplo. Ahí está el líder que tú pusiste. La oración del justo, dice la palabra de Dios, puede mucho. Orar sin cesar deben ser las características de un hombre llamado a llevar a cabo esta autoridad. Y yo declaro hoy que en mis 11 años de servicio, yo vi a Pablo ejecutar ese llamado de esa manera. Una tercera cosa que ya hice referencia, de que tiene que ver con la cultura, como dijimos nosotros, que eran, ¿cuál es la palabra? Tercos, pero algunos dicen cabeciduros, algunos tienen diferentes nombres. Pero ¿sabe lo que podemos decir de eso? Es que estos hermanos tienen consistencia. Son constantes en su trabajo. Es difícil estar aquí 11 años y ser consistente. Por 11 años vimos la misma cara de Pablo Lee. Fue el mismo. Un hombre que quería servir, un hombre que estaba buscando el bien para el seminario, un hombre que nos influenció a todos, un hombre de oración. Y a la misma vez un hombre que estaba buscando ejecutar la visión que Dios le había dado para la honra y gloria de Dios.
qué bello, qué bonito. Mi corazón se llena de lágrimas. Porque lo voy a extrañar. Gracias por tu influencia, Pablo. Pablo, termino diciendo estas palabras. Te saludo. Gracias por tu servicio en estos años a este seminario. Te amamos y sabemos que lo que tú has hecho, cómo has tomado este seminario, que comenzó como un lugar de entrenamiento para los exconvictos de Tijuana y hoy en día ha llegado al nivel que ha llegado. Sabemos que todo esto ha sucedido para la gloria de Dios. Que Dios te bendiga. Le damos gracias.